¿Qué tal? Vamos a ver restricción del crecimiento intrauterino, que es un tema bastante complejo por cómo se tiene que realizar el diagnóstico, los hallazgos ultrasonográficos que debemos de buscar y en cuanto a la decisión de la finalización del embarazo, que es el único tratamiento que existe, pues tiene una complejidad muy grande. Vamos a ver. Para las definiciones que vamos a manejar en esta guía, vamos a definir unas cuantas nada más. La centralización. Vamos a definirla como una respuesta a la hipoxia y la representa una razón cerebroplacentaria menor a la percentil 5 según la edad gestacional. Feto pequeño para la edad gestacional es peso fetal estimado menor al percentil 10. La hipoxemia es la disminución del oxígeno en sangre y la hipoxia es disminución del oxígeno en los tejidos. El índice de pulsatilidad vamos a definirlo como un cálculo que te da el Doppler, en el cual nos representa la resistencia que hay al flujo sanguíneo. El NST es la prueba fetal sin estrés, la cual nos va a dar tres tipos. El tipo 1 es normal, el tipo 2 es indeterminado y el tipo 3 es anormal. El peso fetal estimado es el resultado de una ecuación que realiza el ultrasonido, en el cual lo normal es que esté entre la percentila 10 y 90. La prueba fetal sin estrés determina el bienestar fetal. La restricción del crecimiento intrauterino es la incapacidad del feto de alcanzar su potencial genético de crecimiento según las condiciones de la gesta y del entorno. Aspectos generales. Vamos a decir que el crecimiento fetal es óptimo cuando la interacción entre la placenta, el feto y el medio ambiente sean adecuadas, y el crecimiento subóptimo cuando falle cualquiera de estos tres factores. Casi siempre la falla, o más o casi en la mitad de los casos, va a estar causada por factores maternos. El crecimiento fetal lo vamos a evaluar con el peso, pero de una forma más óptima. El crecimiento fetal tiene que evaluarse entre el peso fetal estimado y una curva de crecimiento fetal individual para cada feto. Pequeño para la edad gestacional, ya habíamos dicho que es un peso fetal estimado menor del percentil 10. La restricción del crecimiento intrauterino vamos a diagnosticarla según las percentilas o las desviaciones estándar. Un peso o circunferencia abdominal menor de la percentila 10 es restricción del crecimiento intrauterino, o quien caiga dos desviaciones estándar respecto a su tendencia de crecimiento individual lo podemos catalogar como restricción del crecimiento intrauterino. Si nosotros sospechamos o ya confirmamos que tenemos una gesta en donde un feto tiene un crecimiento subóptimo, entonces tenemos que individualizar la supervisión de este embarazo. Hay que buscar patología placentaria. Se debe de planear muy bien cómo se va a recibir a este neonato, pues la morbimortalidad está aumentada tanto a corto como a mediano plazo. Por todo lo mencionado anteriormente, la palabra crecimiento fetal normal tenemos que definirla de la forma más precisa posible, y esta definición va a depender de 4 factores principales. La fecha exacta de la edad gestacional, que la vamos a evaluar con la ecografía. Factores fisiológicos como la estatura de la madre, el peso de fetal en embarazos previos, el grupo étnico, el sexo, y etc. Patología materna o fetal, ya sea diabetes, hipertensión, cromosomopatías, malformaciones congénitas, el tabaquismo, entre otras. Y la curva de crecimiento fetal individual. Se supone que cada población debe de tener una curva que se ajusta a las variables que dan el peso óptimo para cada población.
Y existe una forma de evaluar este potencial de crecimiento con una aplicación que se llama Grow y está disponible en la página gestation.net. Está medio compleja la aplicación, o esa fue la impresión que me dio cuando abrí la página, pero pues ahí se las dejo. Entonces, de todos los aspectos generales que vimos, podríamos concluir que cada feto tiene un potencial de crecimiento genéticamente predeterminado y este se modifica según las interacciones que haya entre el feto, la madre y la función placentaria. Si todas estas interacciones son normales, el feto alcanzará su potencial de crecimiento, y si hay alteraciones entre estas interacciones, entonces puede haber cambios en el crecimiento fetal, y si son de una magnitud suficiente, se desarrollará la restricción del crecimiento intrauterino. Justificación. La guía justifica la creación de la misma guía diciendo que la restricción del crecimiento intrauterino es uno de los mayores problemas de la obstetricia, por eso de la morbimortalidad neonatal, y está presente hasta en el 15% de los embarazos. La prevalencia se modifica radicalmente dependiendo de en dónde nos encontremos. Las complicaciones pues son bastante severas y el feto pequeño para la edad gestacional es el principal factor de riesgo para la muerte fetal, donde el 52% de los recién nacidos muertos se atribuyen a restricción del crecimiento intrauterino y el 72% de las muertes fetales inexplicables se asocian al feto pequeño para la edad gestacional. La guía menciona que dentro de las complicaciones, pues estas no son exclusivas del nacimiento, sino que en la vida adulta también se pueden desarrollar secuelas como hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, deterioro de la tolerancia a la glucosa con su consecuente diabetes mellitus. Es decir, una carga muy grande para el individuo afectado, la familia y la sociedad en general. Definiciones. Estas ya las vimos, vámonos a la otra. Prevención primaria. Todos estos son los factores que se asocian al bajo peso al nacimiento, y menciona la guía en cuanto al tabaquismo que si este se suspende 4 meses antes del embarazo, va a generar neonatos con un peso similar a los de la población que nunca han fumado. Y en cuanto a la cocaína, pues el grado de consumo es inversamente proporcional al peso al nacimiento. Y pues si está el recurso, puede enviarse a la madre a nutrición. Prevención secundaria, factores de riesgo. Son muchísimos los factores de riesgo, pero los más importantes son los factores maternos. También están las infecciones materno-fetales o factores fetoplacentarios. Los factores de riesgo maternos pues son todos estos. Están descritos según diferentes autores. Esta la ACOG, es el Colegio Americano de Ginecobstetras. Y el factor de riesgo más importante de todos, los maternos, es la hipertensión y la enfermedad vascular. Todas estas son las condiciones fetoplacentarias. Y de las infecciones congénitas, la que más se asocia a restricción del crecimiento intrauterino es la rubiola, seguida del citomegalovirus. Y ahí está otra vez. La restricción del crecimiento intrauterino se va a dar por la interacción entre factores extrínsecos, placentarios, fetales y maternos. Y es lo que les decía, la condición materna más frecuente asociada a la restricción del crecimiento intrauterino son los trastornos hipertensivos y la enfermedad vascular materna. La recidiva en caso de afección vascular se da hasta del 40%. Diagnóstico clínico. Para el diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino hay que utilizar varios métodos. Uno de ellos es determinar la edad gestacional de la forma más precisamente posible.
con el ultrasonido. La exploración física para esto está limitada. Estos son los métodos para evaluar la edad gestacional ordenados del mejor al peor, en donde el ultrasonido tendrá un margen de error de 5 a 7 días si lo utilizamos en el primer trimestre. Y la forma en la que nos da la edad gestacional y su fecha probable de parto es con la medición de la longitud craneocaudal. Y la forma más precisa de realizar esta medición, pues dice la guía que es con un corte sagital perfecto, en donde vamos a exponer el borde superior de la cabeza y el borde inferior de la cauda fetal. Con estos dos puntos de referencia bien expuestos, pues la medición será más precisa. Y el ultrasonido también nos puede reportar la circunferencia abdominal y realizar el cálculo del peso fetal estimado, que son los parámetros con los que evaluaremos si el crecimiento es óptimo o subóptimo. Si nos reportan que cualquiera de estas dos es menor de la percentila 10, entonces podemos decir que el crecimiento fetal es subóptimo. Y pues existen diferentes fórmulas para estimar el peso fetal a partir de la biometría de la cabeza, el abdomen y el fémur. La de Shepard y Aoki son más precisas para los fetos un poco más grandes, y para los fetos pequeños se utiliza la fórmula de Hadlock. Y aquí está. La curva de crecimiento fetal debe de ser individualizada según las condiciones de la gesta. Y el crecimiento subóptimo lo vamos a representar con la circunferencia abdominal y el peso fetal estimado, pero realizando mediciones consecutivas, con una diferencia de al menos 2 semanas entre cada una de ellas. Existe otro parámetro que lo podemos evaluar con el Doppler, que es la velocimetría de la arteria umbilical. Esta también evalúa el crecimiento fetal, pero no debe de utilizarse como prueba única porque tiene mucho falso positivo. Si a esta le agregamos el peso fetal estimado y la circunferencia abdominal, entonces el valor diagnóstico aumenta. Entonces, si realizamos la velocimetría de la arteria umbilical y nos reportan un índice de pulsatilidad mayor al P95 según la edad gestacional, entonces diagnosticamos insuficiencia placentaria y podemos identificar fetos que no han alcanzado su potencial de crecimiento. Y acá está, este es el P95 del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Este es el valor de referencia según la edad gestacional. A todos los fetos que los detectemos como pequeños para la edad gestacional, tenemos que pedirle un ultrasonido Doppler para evaluar la circulación fetoplacentaria en busca de una insuficiencia placentaria. Esta insuficiencia placentaria genera alteraciones del flujo sanguíneo de los vasos uterinos, los vasos fetoplacentarios, genera anomalías fetales. En la medición biofísica puede alterar los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, disminuir el líquido amniótico o una combinación de todo. Y todo esto lo podemos evaluar con el ultrasonido Doppler con el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Si no tienes Doppler, para tercer nivel. Tratamiento farmacológico. Pues realmente no hay mucho que podamos hacer en estos casos. Si sospechamos que la gesta la debemos finalizar antes de que se dé la maduración pulmonar, pues podemos darle su esquema de maduración con beta o con dexa. Tratamiento no farmacológico. No hay nada. Lo que hay que hacer es finalizar el embarazo en el momento más oportuno que sea posible. Tenemos que hablar con los padres acerca de las limitaciones que hay en estos casos, explicarles la complejidad del seguimiento de este tipo de pacientes, proponerles finalizar el embarazo en el momento que sea más adecuado y que nos firmen el consentimiento informado. Criterios de referencia. Ante la sospecha, a segundo nivel.
para que se haga el ultrasonido con la biometría fetal y la estimación del peso. O si uno le solicita el ultrasonido y nos reportan déficit del crecimiento o sospecha de este, lo referimos al siguiente nivel de atención. Y si no se realiza la evaluación hemodinámica fetoplacentaria, ya sea porque no está el recurso o no hay experiencia, adiós. Vigilancia y seguimiento. Ya dijimos que el mejor tratamiento que podemos ofrecer es terminar el embarazo en el momento oportuno. Los fetos que ya sean de término o que estén muy cercanos a término, pues resolver el caso puede ser no tan complicado. Pero en aquellos casos que tengamos fetos pretérmino o que estén muy lejos al término, entonces podemos tomar dos decisiones. Una sería finalizar el embarazo para apartar al feto de ese ambiente hostil que genera ese alien llamado placenta y enfrentarse a las consecuencias que lleva a la prematurez. O la otra es prolongar el embarazo para que el feto continúe con su proceso de maduración, pero arriesgarse a que se pueda presentar la muerte o una lesión neurológica por la insuficiencia placentaria. En caso de que el Doppler nos reporte alteraciones de la arteria umbilical, pues vamos a establecer un plan de vigilancia individual para el embarazo de acuerdo a todas las condiciones que se encuentren hasta que se finalice el mismo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer todo esto. El feto ante la hipoxia desencadena un proceso de adaptación fisiológica que genera toda una serie de eventos secuenciales que podemos visualizarlas con el Doppler y los vamos a diferenciar como marcadores crónicos de hipoxia y marcadores agudos de hipoxia. Entonces, según los eventos secuenciales que genera la hipoxia, vamos a clasificar al neonato y de donde lo clasifiquemos va a ser el manejo y el seguimiento con el ultrasonido Doppler y el perfil biofísico. En la clasificación, el feto que se encuentra en el estadio A es un feto pequeño para la edad gestacional y a este lo vamos a seguir con evaluación Doppler y perfil biofísico cada semana o cada 2 semanas. Si el feto entra en el estadio B, entonces hablamos de restricción del crecimiento intrauterino y este se subdivide en 5 tipos. Si lo tenemos como tipo 1 o tipo 2, el Doppler lo haremos cada semana. Si es tipo 3 o tipo 4, cada 2 o cada 3 días. Y si es tipo 5, cada 12 horas o cada 24 horas se hace el Doppler. El perfil biofísico del 1 al 4 lo haremos cada semana. Y en el tipo 5 cada 12 o 72 horas. Y en cuanto a las decisiones que vamos a tomar según la clasificación, los fetos que estén catalogados como tipo 0, 1 y 2, estos probablemente lleguen a término e incluso se puede intentar el parto vaginal. El tipo 3 se recomienda finalizar el embarazo a las 34 semanas con una cesárea electiva. En el tipo 4 también se recomienda finalizar el embarazo a las 34 semanas si es que existe el flujo diastólico de la arteria umbilical. Si ese flujo está alterado, entonces no se recomienda llevar el embarazo más allá de 34 semanas. En el tipo 5, si el feto ya cumplió las 28 semanas, se puede realizar la cesárea. Y si no las ha cumplido, entonces hay que individualizar el caso según la decisión de los padres y en conjunto con neonatología. Todos estos son los datos que sugieren muerte fetal. Y algo muy interesante es que según el comportamiento de la onda de la arteria umbilical se puede predecir quiénes van a desarrollar un deterioro del bienestar fetal. Y tenemos 2 escenarios o etapas. Si el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es anormal antes de las 30 semanas de gestación y el paciente se deteriora en los primeros 7 días, entonces vamos a diagnosticar una disfunción placentaria severa temprana y el paciente puede progresar a anomalías de las venas precordiales y hay que intervenirlo de forma precoz.
Si el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es anormal alrededor de las 30 semanas y en las primeras 2 semanas no hay deterioro, entonces vamos a diagnosticar una disfunción placentaria leve y este feto seguramente va a llegar a término. Pero si el índice de pulsatilidad aumenta en las primeras semanas, entonces vamos a diagnosticar una disfunción placentaria progresiva y este feto seguramente nacerá pretérmino. Y bueno, ya para terminar vamos a ver los diagramas de flujo. Tenemos acá una paciente embarazada. Vamos a determinar la edad gestacional en el primer trimestre midiendo la longitud craneocauda con el ultrasonido. Y si la exploración física no corresponde con la edad gestacional, vamos a pedir un ultrasonido obstétrico con fetometría y peso fetal estimado, el cual, si nos reporta menor del percentil 10, diagnosticamos feto pequeño para la edad gestacional. Posteriormente evaluamos con ultrasonido Doppler la onda de la arteria umbilical y si ésta se reporta por abajo del P95, entonces confirmamos el diagnóstico de feto pequeño para la edad gestacional y buscamos diferentes causas de esta. Si la onda de la arteria umbilical está por arriba de la P95, diagnosticamos restricción del crecimiento utrauterino y tenemos que clasificarlo y según la clasificación decidir el manejo. Y pues acá tenemos las diferentes clasificaciones. Ya habíamos dicho que el tipo 0, 1 y 2 pueden llegar a término. El tipo 3 pues se puede finalizar el embarazo a las 34 semanas. El tipo 4 también se puede finalizar a las 34 semanas. Nada más si el flujo diastólico de la arteria umbilical es reverso, entonces máximo a las 32. Y el tipo 5 podemos hacer de cesárea a las 28 semanas o después. Y si no ha cumplido 28 semanas, entonces pues individualizar el caso según la opinión de los padres y los neonatólogos. Estas son las preguntas que la guía pretende responder con el texto. Ahí se las dejo. Y le quiero agradecer a todos los que llegan hasta el final de los videos. Y pues si les gusta, denle like, sigan la página, activen las notificaciones para que sepan cuando se suba un nuevo video. Y pues va para largo esto. Son un montonal de temas y vamos a ver todos los que podamos de aquí al ENARM. Aquí les dejo mi face y mi número por si quieren preguntar cosas, quejarse o para lo que sea.